Y preguntas sin respuesta, porque han habido varias respuestas distintas y contradicciones. Y estamos hablando ya del famoso factor Zarratea en Breña. El 1 de diciembre, la presidenta del Consejo de Ministros dijo que ya se había enviado la lista de personas que había conversado con el presidente y que íbamos a saber al término de la distancia quiénes habían estado, con quién se había relacionado, qué temas se habían tocado. Resulta que el último miércoles, después del Consejo de Ministros, la propia Premier nos ha hecho una cosa completamente distinta. Nos ha dicho que, bueno, es parte de la estrategia de la defensa del presidente, pero que no hay lista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay lista? ¿Quiénes han ido? ¿Qué cosa responde el presidente? Hasta ahora estamos esperando, como él mismo lo ha señalado, que en enero dé la posibilidad a los periodistas de preguntarle cosas, que hay muchas preguntas acumuladas en 6 meses, porque no ha dado una sola entrevista. Así que estamos atentos a lo que nos pueda decir qué pasó, no solamente en Zarratea, sino en estas reuniones que han generado cuestionamientos y apertura de investigación. Vamos con la nota precisamente de Ángel Arroyo, que es parte de nuestra unidad de investigación. Esta casa de Breña es un dolor de cabeza, una jaqueca persistente para Pedro Castillo. ¿Con quiénes se reunió el jefe de Estado en este inmueble del pasaje Zarratea? Un lugar al que ingresaba así, de reversa, a bordo de esta camioneta oficial de la Presidencia de la República. No existe una lista, porque es un absurdo que el presidente Castillo o cualquier otro presidente desde 1993 hasta el día de hoy se ponga en la puerta y señale el nombre, el DNI y le haga un visto bueno. Eduardo Pachas Palacios defendió años atrás al prófugo expresidente Alejandro Toledo en el caso Ecoteva y hoy es el abogado de Pedro Castillo. Esta semana, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República por tráfico de influencias y colusión debido a su presunta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la adjudicación de 2 millonarios contratos. Sin embargo, en una decisión polémica, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, suspendió el inicio de dicha investigación hasta la culminación del mandato presidencial de Castillo, es decir, hasta el 28 de julio del año 2026. Argumentando que goza de inmunidad absoluta. El abogado del presidente, Eduardo Pachas, salió con la pierna en alto. Pidió la cabeza del Procurador General del Estado, Daniel Soria. Negó que Castillo se haya reunido con Karelyn López, la empresaria vinculada a compañías que han ganado importantes contratos con este gobierno, e incluso interpretó o reinterpretó las palabras de la premier Mirta Vázquez. Lo que la premier ha querido decir es que el presidente de la República, cuando le han preguntado, él va a responder. Usted reconoce en este día, usted conoce a tal persona, y a esas personas, sí la conozco, no la conozco, etcétera. Esta es la historia de las visitas a la Casa de Breña, donde desfilaron congresistas, ministros de Estado y hasta empresarias. Es la historia de una lista negada, que para la presidenta del Consejo de Ministros sí existe, pero no para el abogado del presidente. Documentos exclusivos obtenidos por la Unidad de Investigación de Latina revelan que, mientras Mirta Vázquez hablaba de transparencia, otro era el cantar al interior del Palacio de Gobierno. El 1 de diciembre último, tras el escándalo de la casa del Jirón Zarratea 179, Mirta Vázquez aseguró que por transparencia iban a presentar la lista de personas que se reunieron allí con Castillo. Pero la lista nunca se presentó. El 6 de diciembre, la Presidencia de la República, ante una solicitud de información de la Procuraduría General del Estado, respondió que la Casa Militar no cuenta con un registro de personas que visiten al presidente fuera de Palacio de Gobierno. Pero el 12 de diciembre, la premier declaró todo lo contrario. Ya envió la lista de los visitantes en la casa de Zarratea. ¿A quién se le envió? A la Procuraduría. Es decir, Vázquez decía públicamente que ya se había entregado la anhelada lista, pero Palacio negaba su existencia.
El 14 de diciembre, la Secretaría General de la Presidencia respondió a una segunda solicitud de información del Procurador General Daniel Soria, reiterándole que no existe tal registro y dejando sin piso a la Premier. Sobre lo mencionado por la Presidenta del Consejo de Ministros, es decir, que la lista había sido enviada a la Procuraduría, corresponde ser aclarado por su propio despacho, es decir, por Mirta Vázquez. Se lee textualmente en el oficio del 14 de diciembre del 2021, al que accedió este programa. No existe una lista, por tanto, pedir una lista es incorrecto. El miércoles, la jefa de la PCM reculó en sus declaraciones. Reitero la vocación de transparencia del presidente de la República, pero esto está bajo un proceso legal. En ese sentido, ahora tenemos que respetar la estrategia de la defensa del presidente de la República. Frente a esa situación de reuniones clandestinas e ilegales, está justamente lo que acabamos de conversar. Hay un manto de sospecha inicial de presunta comisión de delitos en los cuales pues justamente se agravan y se dificulta el acceso a la investigación por el hecho de decir, no, yo no tengo ninguna agenda y no tengo por qué tenerla. La Constitución Política protege desde 1993 al presidente de la República y le da el tema del antejuicio. ¿Qué estabilidad política, monetaria, económica se le puede dar a los empresarios extranjeros si a cada rato parece que el presidente está siendo procesado? La Procuraduría es la que podría pedir un elemento que se llama un mecanismo, que se llama elevación de actuados, que es cuando no se está de acuerdo con una decisión, entonces se pida que pueda ser revisada. En una conferencia de prensa en el Swiss Hotel de San Isidro, Pachas mostró imágenes de una cámara de seguridad de la Casa de Breña, para desmentir así que Castillo se haya reunido allí con la empresaria Karelyn López. Este material fílmico ha sido presentado por el abogado ante el Ministerio Público. Las imágenes corresponden únicamente al día 19 de noviembre. Aquí se ve que la camioneta presidencial ingresó al inmueble a las 5:37 de la tarde, bajo el resguardo de 3 agentes de seguridad del Estado. El vehículo oficial se retiró a las 9:18 de la noche, es decir, Castillo habría estado en el interior de la casa cerca de 4 horas. ¿Qué hizo adentro? No se sabe con claridad. 44 minutos después, se ve ingresar al domicilio Karelyn López, esto a las 10:02 de la noche, cuando el presidente aparentemente ya no se encontraba en el lugar. Que nunca el presidente de la República fue ese día en un auto blanco, que nunca el presidente de la República salió con el cambio de gorra, y menos aún hubo contacto entre la señora Karelyn López y el señor presidente de la República. Pero Pachas solo ha mostrado la grabación del 19 de noviembre y no la de otros días. Además, existen 3 registros de visitas que le habría hecho Karelyn López al presidente Castillo en Palacio de Gobierno, aún sin esclarecer. Volviendo al video del 19 de noviembre, ese día el ministro de Defensa Juan Carrasco ingresó al inmueble de Breña 5 minutos antes que Karelyn. La empresaria estuvo adentro 24 minutos. Fue a entregar unos documentos, nunca dejó los documentos ni los mostró los documentos y se retiró sin haber entregado los documentos. El abogado Pachas afirma que el presidente nunca habló de favores ni con Karelyn López, quien asesoró a una compañía que en consorcio logró un contrato por 230 millones de soles con el Ministerio de Transportes, ni con Samir Abudayek, el empresario que ganó una licitación de Petroperú por 74 millones de dólares y quien, antes de ello, se había reunido con Pedro Castillo hasta en 2 oportunidades. Pero si el presidente dice, levánteme el secreto bancario, eso solamente es un discurso para la platea. Legalmente no se le puede levantar el secreto bancario si no es parte de una investigación. Tampoco es cierto, le voy a explicar por qué. Mire, a las 4 fiscalías el presidente se ha presentado y le ha dicho, levánteme el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, o determinen lo que ustedes creen conveniente. Es más, a la señora Nora Córdoba, el presidente de la República le pidió una audiencia, fecha y hora para que se pueda entrevistar, que por ley también le corresponde. Nunca nos respondieron. Pachas ha pedido la cabeza del Procurador General del Estado, Daniel Soria, el mismo que solicitó a la Fiscalía de la Nación abrir una investigación contra el mandatario. 70 procuradores del Estado han expresado su respaldo a Soria. ¿El Procurador del Estado debería seguir en su cargo o no? Mire, de acuerdo a ley, en el marco jurídico,
Y de acuerdo al currículum que él presentado, hasta el día de hoy no ha acreditado que antes de ser procurador haya litigado en una causa defendiendo los intereses del Estado. Según el letrado, el procurador Daniel Soria se habría burlado del presidente Castillo en pleno interrogatorio que rindió como testigo el pasado 28 de diciembre. No puede burlarse, pues, del declarante, y menos aún cuando es el presidente de la República. ¿Y de qué respuesta se burló supuestamente el procurador? Era una persona, pues, que no entiendo su comportamiento psicológico o psiquiátrico para que una persona que está respondiendo se burle y se ría conjuntamente con el abogado que está al costado. ¿Fue por alguna respuesta particular que dio el presidente? Se reía de forma alegre y mofosa de ese escenario y efectivamente causaba malestar. El procurador Soria ha negado haberse burlado del presidente. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, de quien depende la Procuraduría General del Estado, ha anunciado que evaluará todo el expediente de Daniel Soria. Pero llama la atención que lo haya dicho después de haberse reunido con el abogado Eduardo Pachas el pasado martes. ¿Usted es amigo del señor Aníbal Torres? Lo conozco, es el ministro de Justicia. ¿Antes de esto ha tenido alguna relación con él? Hemos sido profesor en la Universidad Nacional de Cajamarca, sí, lo conozco. El señor Aníbal Torres ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, obviamente tiene una trayectoria intachable. Hoy se sabe que existen imágenes de la casa de Breña que bien podrían servir para identificar a quienes visitaron al presidente Pedro Castillo. Transparentar estos registros queda en manos del gobierno. Muy bien, bueno.